Ahora ya. Ya, entonces, página 57 del libro. Esto era lo que estaba de tarea. Entonces, primero, nel fine settimana Enzo e Lidia, ¿qué cosa hicieron? Hanno Hanno fatto cose diverse. Perfetto, hanno fatto cose diverse. E después, è stato un fine settimana tranquillo quello di... Lidia. Lidia. Exacto, súper. Ya, después está el texto que tenían que leer. Después estaban las respuestas del audio. Voy a ver si alcanzo a revisarlas después. Ya, ahora no las voy a revisar. Ya. Sí, porque son más largas. Exacto. Ya, entonces, Florencia, léeme tú lo que hiciste. El recuadro este del 4, empieza a leerlo. Sabato Lidia è uscita insieme a Gianna. Sono andate a fare spese e poi hanno bevuto un caffè al antico caffè greco. Antico. Antico caffè greco. Domenica Lidia è rimasta da sua collega. No, ahí es otro verbo. ¿Quién tiene algo distinto ahí? Andata. 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 Collega. Da una sua collega Ed è tornati fino a... No, ed è rimasta. Ahí sí que es rimasta. Ah, che è rimasta. ¿Ya? Entonces, ojo primero, pronunciación. Sábato, Lidia e uscita con sh. Uscita. ¿Sí? Acuérdense que la SC suena como cuando hacemos callar a alguien, hacemos sh, uscita. Insieme a Gianna. Doble N, Gianna. Sono andate a fare spese e poi hanno bevuto un caffè all'antico caffè greco. Domenica Lidia è andata da una sua collega ed è rimasta fino a mezzanotte. Ya. Nani, léeme la segunda parte. Sabato sera Enzo e i suoi amici sono andati in discoteca. Sono tornati a casa dopo le 3. Domenica Paola ha avuto... Paola, cargan la Paola. Paola ha avuto l'idea di andare al cinema. Sono entrati in sala prima dell'inizio del film. Perfetto. Ya, entonces ¿Cómo? sabato sera Enzo e i suoi amici sono andati in discoteca. Sono tornati a casa dopo le 3. Domenica Paola ha avuto l'idea di andare al cinema. Sono entrati in sala poco prima dell'inizio del film. Ya. ¿Qué significa è uscita? E ha salido. Ha O ha salido. ido. Ha Ha salido. salido. No, no es ha ido, ojo. Ha salido. Ha salido, porque es del verbo uscire, salir. Ha salido. ¿Ya? Sono andate. Hemos ido. Han ido. O, Han Ellas han ido. Han ido. Han ido. Hanno bevuto. Han bebido. Han bebido. Han bebido. Todo esto está en tercera persona plural. Sí. Ellas Han bebido. han ido y ellas han bebido. È andata. Fue a donde una colega. Ha ido. Ha ido. È rimasta. Se ha quedado. Ha Se ha permanecido. quedado, ha permanecido, exacto. Sono andati. Han ido.
Han ido, Han ido, perfecto. Han ido. Sono tornati, han vuelto, Bueno, han vuelto. Ha avuto, han bebido, ha, No, no, ha pasado. ha tenido, ha bebido, ha tenido, Tenido. ha tenido. Tenido. Y la última, avuto, ha avuto, ha tenido. ha Y tenido. la última, sono entrati, Han entrado. Entramos. han Interesado. entrado. claro, Ya, bien. Oye, Giuseppe, este ¿Sí? verbo así de dos partes. Ahora es lo que vamos a aprender en esta unidad. Porque yo estoy loca, pero dije, no lo he pasado, no lo No, sé. esta es la introducción a pasado la más unidad. tiempo. Ya. Ya, entonces, ¿ven todos bien lo que dice en la pantalla? Sí. Ya. Ya. Entonces, ¿cómo se llama este tiempo verbal? Se llama pasado próximo. ¿O no? Pasado próximo. Sí, no traten de adivinar. No, Sí, que estaba ya. pensando en el castellano. Sí, pero por eso, esperen a que se los diga yo como materia. Ya, entonces, pasado próximo. Esta es la forma más común del italiano para hablar en pasado. Existen otros tipos de pasado, pero este es el que más se ocupa. Entonces, por ahora y por mucho tiempo va a ser como el único que vamos a aprender. Entonces, si vemos los ejemplos que vimos recién, vamos a ver que hay curiosidades dentro de este tiempo verbal. Entonces, La olla. Con tenemos la olla. el hanno bevuto, ¿cierto? Cuando dice que hanno bevuto un café, han bebido. Han bebido. Y también tenemos loro sono andati, ellos han ido. ¿Qué diferencia ven entre estas dos formas? Siendo que nosotros decimos han bebido, han ido. Que usan distintos verbos. Exacto, ¿cierto? El sono, el otro. Tenemos no sé. aquí el verbo avere y aquí el verbo essere. Ahora vamos a ver por qué. Oye, tú no quisiste matar con esta tarea. Uy, lo que se viene. Sí, esta es la materia. Esta es la materia que les vengo metiendo miedo desde el año pasado. Esta materia es difícil. ¿Ya? No bebuto. Prepárense que no es fácil, es difícil de entender, es difícil de aplicar. Evelyn lo puede decir que la vio el año pasado. Da hartos Es dolores de difícil. cabeza. Entonces, ¿qué es lo que yo les vengo diciendo desde el año pasado? La importancia de saberse de memoria De memoria. el verbo avere y el verbo Y essere. Essere. El que no se lo aprendió de memoria, ahora le va a costar doble. Pasado. ¿Ya? O sea, si ya es difícil, va a costar doble. Estos dos hay que aprendérselos muy, muy de memoria. Ya, entonces, si bien la traducción al español es han bebido y han ido, esa es la traducción literal, ¿ya? Pero los italianos la usan en el sentido de bebieron o fueron. ¿Ya? Tenemos la traducción literal, que vendría a ser esta que voy a poner en azul. Claro. Pero la traducción de uso común, que es la que está en verde. ¿Ya? Entonces, si en algún momento yo les pregunto, ¿qué significa este verbo? Me da lo mismo si me responden en español o esta o esta. Ya. O sea que sería lo mismo. Significa lo mismo. Porque Al final, no es que signifiquen lo mismo, solo que se usan. cuando un italiano dice hanno bevuto, lo dice en el sentido de bebieron. ¿Ya? Okay.
Denme un segundo, vengo al tiro. ¿Cómo estás, Nani? ¿Cómo? No te veo. ¿Hugo? Sí. ¿Qué me dijiste? Y iba a copuchar mientras el profe no Ah, estaba. Pero ya Tanto, no. Por aquí tanto, estamos en la playa nosotros. Hace 3 meses no nos podemos mover. Pero bien, la Emilia relativamente cerca también. Ya. Entonces, vimos que teníamos esta curiosidad de que a veces vamos a usar el verbo habere y a veces vamos a usar el verbo essere. Ya. Eso no es aleatorio. No es que yo pueda usar uno o el otro cuando quiera. Sí. Ahora vamos a ver cuándo usamos uno y cuándo usamos otro. Ya. Y para eso tenemos que retroceder un poco, no ver directamente el tiempo verbal, sino que ver otra materia, que son los verbos transitivos y los verbos, hoy estoy itañolo, transitivi e intransitivi. Ya, los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Verbi transitivi, transitivi. Ya, la explicación oficial de un verbo transitivo es que, vamos a ver, verbo transitivo es que admite un complemento de objeto directo. Ahora les voy a traducir eso a conocimientos más simples. Increíble que todavía me acuerdo del colegio. ¿Qué significa esto? Que la acción de un verbo transitivo va dirigida a un objeto o a una persona. Más fácil para que siempre se acuerden, la acción del verbo transitivo, como dice su nombre, transita. ¿Ya? Eso significa que parte en un sujeto y termina otro sujeto o una cosa. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo en italiano. Entonces, Mangia un pollo. un pollo. Pollo. dice, María mangia un pollo. Ese es transitivo. Este es un verbo transitivo porque tenemos que María genera una acción, ¿cierto? Que va dirigida ¿a qué cosa? A un Al objeto. polvo. Al pollo, que es una cosa. Y anótense bien esta pregunta, porque esta es la pregunta que nos va a ayudar a saber si un verbo es transitivo o no. ¿Qué cosa? Entonces yo digo, ¿qué cosa mangia María? Un pollo. Ya. Ahora María va a hacer otra acción.
Entonces, María chiama Antonio. ¿Qué era chiama? Llama. Llama. Entonces, Ya. María llama a Antonio. Acuérdense que en italiano el verbo chiamare no está ligado a ninguna preposición. Entonces yo no digo María chiama a Antonio. Digo simplemente María chiama Antonio. Signo de interrogación no se usa al principio. No, solo Al final. cierra. Solo cierra. Entonces volvemos a tener a María. Ya, entonces tenemos esta otra opción, María chiama Antonio. Tenemos a María que cumple una acción, que es el verbo chiamare, que va dirigida a una persona, Antonio en este caso. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta para esto? ¿A quién? ¿A quién? Aquí. Ahí está Dionisio. Hola, Dionisio. Parece que no nos escucha. Que no se podían comunicar. Sí, pero ahí están conectados, pero no sé si nos Ah. escuchan. Creo que todavía no. Ahí está. Al fin pudimos. Ahí está. Ah. Hola, bienvenidos. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todos bien? ¿Están bien ahí? No escucho. Dionisio, Sí, ¿nos escucha bien? sí, lo escucho bien. Pero Súper. ¿Cómo están ustedes? hasta el momento bien. Qué bueno. Ya, Estaba tratando de contactarme con el computador, pero no pude. ya. Pero bueno, ahora ya está solucionado. Bueno, entonces, ojo la pregunta. ¿A quién? Nunca va a ser la pregunta solo quién. ¿Ya? Es a quién, porque es a quién va dirigida la acción. Entonces, aquí llama María Antonio. Ya. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con frases, o sea, con verbos, que no van a tener la respuesta implícita. Lo importante es que si yo hago la pregunta tenga sentido, aunque no tenga la respuesta, pero que tenga sentido. ¿A qué me refiero? Me voy a volver al ejemplo del pollo. Que si yo digo solo María mangia, María come, yo no sé qué está comiendo. Yo solo sé que María come, ¿cierto? Pero lo importante es que la pregunta ¿qué cosa mangia María? Tenga sentido. ¿Tiene sentido? Que yo pregunte ¿qué come María? Claro. Sí. Aunque no Sí, sepa importante. la respuesta. Lo importante es que yo pueda hacer esa pregunta y la pregunta no suene extraño, que pueda tener una respuesta. Entonces, Bien. esa es como la forma de testear un verbo. Si yo tengo el verbo y que yo pueda preguntar ¿qué cosa? Y le ponemos el verbo. O ¿a quién? Y le ponemos el verbo. Y esa pregunta
tenga sentido, aunque no tenga una respuesta explícita. Igual vamos a practicar harto esto. Giuseppe, una consulta de lo que hablaste del verbo chiama. ¿Sí? Cuando respondes, que vos preguntas, aquí, chiama María. Sí, es que aquí, en verdad, el verbo chiamare es un poco complicado porque no usa la preposición a. Preposición. Claro, pero cuando respondes, tenés que, Pregunta. es así, el nombre a secas, sin Antonio. la preposición también. Exacto, sin la preposición. Ok. Ya, entonces, estos son los verbos transitivos. Resumo un poquito. Recuerden, verbo transitivo es un verbo que transita, es una acción que un sujeto dirige a otro sujeto o a una cosa. ¿Ya? ¿Dónde está viendo la clase? ¿Quién? Él no está viendo. Ahora vamos a ver No, está pasando Matías. el verbo intransitivo. Ah, sí, quiero leer eso. No sé. Vamos a ver un ejemplo. Ya. L'anno scorso, ¿qué significa l'anno scorso? El año en curso. ¿Año en curso? No, ¿No? el año pasado. Ah, el año pasado. Sí, igual lo vamos a, eso es parte de la materia de esta unidad, así que no se preocupen. Esto significa el año pasado, l'anno scorso. Entonces, l'anno scorso María è cambiata molto. ¿Qué significa? El año pasado María cambió, en realidad ha cambiado, pero nosotros dijimos que la traducción literal de uso, perdón, la traducción de uso es cambió mucho. Entonces, yo pregunto, ¿qué cosa cambia María? No se puede contestar. No. No tiene respuesta. Mm. ¿A quién cambia María? Tampoco. A nadie. Entonces, como ninguna de estas dos preguntas tiene respuesta, porque la que cambia es María. ¿Ya? Su acción de cambiar no va dirigida a nadie y no va dirigida a nada. Ella es la que cambia. Eso significa que estamos frente a un verbo intransitivo. Otra frase. Antonio va da María. ¿Qué significaba ese da María? ¿Dónde? ¿Dónde María? ¿Cierto? A la casa de María. Entonces, ¿qué cosa va Antonio? Aquí va
Antonio. ¿Se pueden responder estas preguntas? No. 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 Entonces tenemos otro verbo intransitivo. Ya que en primer caso es el verbo cambiare. ¿Y qué verbo es este? El va de María. Ir. Ir, pero en italiano. Andare es. Andare. Dale. Ya. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto? Que es súper importante que lo tengan muy claro de aquí en adelante, cuando un verbo es transitivo y cuando es intransitivo. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando nosotros usemos el pasado próximo, que ahora vamos a ver que usa siempre un verbo auxiliar, los verbos transitivos, ¿verdad? La gran mayoría de verbos transitivos van a usar el verbo avere. Y muchos verbos intransitivos van a usar el verbo essere como auxiliar. ¿Ya? Y esa es la regla una de las reglas más importantes que tiene el pasado próximo. ¿Ya? La gran mayoría de verbos transitivos usan el verbo avere y muchos verbos intransitivos usan el verbo essere. ¿Por qué no digo todos los verbos usan avere y todos los verbos usan essere? Porque como siempre el italiano está lleno de excepciones. Pero como regla general, esta va a ser. ¿Ya? En general los transitivos usan avere y en general los intransitivos usan essere. Ya, ¿quedó más o menos claro esto de los verbos transitivos e intransitivos? Sí. ¿Sí? Ya. Dionisio e Irma, para que después vean la primera parte de la clase, la voy a subir a YouTube. ¿Ya? Ah, qué bueno. Para que puedan ver lo que les faltó antes de que entraran. Gracias. No, ¿de qué? Ya, entonces, ahora sí, habiendo visto esto, nos vamos directamente al pasado próximo. Ya, entonces, como les dije, siempre, por ahora, siempre que queramos hablar en pasado, vamos a usar este pasado próximo. ¿Ya? Lo usamos cuando hablamos de una acción específica que sucedió en el pasado. Entonces, ¿cómo está formado nuestro verbo essere? O sea, nuestro verbo pasado próximo. Este es el verbo vere. ¿Qué significaba vere? ¿Qué verbo es vere? Beber. 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 ¿Ya? En presente yo digo io bevo. Bien. Pero en pasado yo digo io ho
bevuto. Entonces, ¿qué significa esto? Que mi verbo en pasado próximo se separa en dos. Primero, tengo un verbo auxiliar, Pasado. Próximo. ¿ya? Que en este caso es el verbo habere. A ver. Y después, que lo voy a poner en azul, voy a tener siempre un participio. En italiano es participio passato. Entonces, esto es verbo auxiliare. Siempre va a tener un verbo auxiliar seguido por un participio. Se escucha más fuerte. Se escucha más fuerte. Se escucha más fuerte. Está con todo el- Ya, entonces, importante que siempre tengan claro que el verbo que se conjuga es el verbo auxiliar. Y por eso yo les decía la importancia de saber de memoria el verbo essere y el verbo avere. Entonces, ¿cómo vendría a conjugar yo el verbo vere en pasado próximo? El primero, como ya lo pusimos arriba, io Io. ho bevuto. Tú Ah, hay, y por ahí, ojo, ven que, que no tienen bien aprendido el verbo avere, es Yo, hay. tú, hay. a mí se me confunde el tú con el lu y lei. Exacto, Siempre. es súper importante que te saques esa confusión. ¿Ya? Tu hai bevuto, Bevuto. lui, lei ha Ah, bevuto, noi Noi abbiamo. Habíamos. abbiamo bevuto, voi Abiete. no, casi avete, Abete. avete bevuto, loro Hanno. hanno. hanno bevuto. Ya, entonces, lo que les decía, muy importante que se fijen en esto, que el verbo que nosotros estamos conjugando va a ser siempre el verbo auxiliar. Sí, venía a ver. Claro. Y después del verbo auxiliar siempre va a venir el participio. Participa. Transitivo, surge el haber y el intransitivo, el essere. Y si se fijan, el participio es siempre igual, pero ya vamos a ver que eso no va a ser siempre así. Por ahora es siempre igual. Ya, ¿a quién se le ocurre un verbo transitivo? Transitivo. Andare. Ah, no. Andare no. No, andare no. Estamos participando, Sí. cerrando sesiones. Cerrando sesiones ya. Sí, bien. Sí, no sé, pero estamos. ¿Cuál?
Prendere. 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 Sí, prendere es un verbo transitivo. ¿Qué era prendere? Tomar. Tomar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo siempre, siempre, siempre tengo que tomar algo, Algo. ¿cierto? Entonces, prendere es un verbo transitivo. Ya, después vamos a ver el tema de los participios. Por ahora se los voy a decir yo. ¿Ya? El participio de prendere es preso. Eso. Entonces, si se fijan, yo lo único que tengo que hacer es cambiar mi participio. Y va a quedar igual, porque el verbo conjugado, el verbo auxiliar es el mismo. Entonces, io o, preso. Eso. Tu hai, preso. Lui lei ha, preso. Noi abbiamo, preso. Voi avete, preso. Loro hanno, preso. Ya, eso es yo he tomado o yo tomé. Tú has tomado o tú tomaste. ¿Sí? Literalmente es ese, yo he tomado. Puedes Yo tomar. tomé. Yo tomé. ¿Cómo? De prendere. Emilia preguntó algo. Yo he tomado o yo tomé, ¿no es cierto? Exacto. Acuérdense que siempre yo les digo que la traducción literal es yo he tomado, pero la traducción real de uso es yo tomé. Igual que el español viene siendo. Sí, o sea, en España, lo que pasa es que, ojo, que necesito que les quede súper claro. Cuando yo digo que la traducción literal es yo he tomado, significa que io o preso, si yo lo traduzco literalmente, es yo he tomado. Claro. ¿Sí? Hay otro tiempo verbal que se llama en italiano passato remoto. El passato remoto sería literalmente yo tomé. ¿Ya? Este passato remoto es efectivamente yo tomé. ¿Qué pasa? Que como es un tiempo verbal muy difícil, este passato remoto, los italianos no lo usan. Entonces, para decir yo tomé, prefieren decir yo he tomado. Es decir, yo o preso. El passato remoto es súper irregular, es súper difícil de usar. ¿Quedó claro, quedó bien claro eso? Sí. Súper. Ya. Entonces ya tenemos nuestro primer verbo, nuestros primeros dos verbos transitivos en pasado. Ahora vamos a ver un verbo intransitivo y vamos a ver cómo cambia harto el asunto. ¿Ya? Vamos a usar el verbo andare, que dijimos que era ir, ¿cierto? Intransitivo. No tengo. El participio del verbo andare es andato. Entonces, yo le dije que los verbos intransitivos usan el verbo essere, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser? Io sono No, andato. andato. Entonces tengo mi verbo auxiliar y mi participio. Pero aquí ya se empieza a poner un poquito más complicado el asunto. ¿Por qué? Porque vamos a tener una nueva regla que dice que los verbos
intransitivos obligan al participio. ¿Cuál era el participio? Andato. 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 Este es mi participio. A coincidir en género y número con el sujeto. Claro. Al participio, al coincidir. Como dijo la entera, va a ser los verbos Ahora intransitivos. les voy a traducir a palabras más normales. El género y número con el sujeto. Ya. Para hacer coincidir en género y número, tienen que tener claro la regla más básica, que es la que vimos en la primera o segunda clase del primer año, de singular y plural. Entonces, todas las palabras que terminan en o, Obligan al participio a usar. En I. no, ¿cómo en El singular es no y el plural es ni. En i. Eso. I. ¿Ya? Las palabras que en singular terminan en o van a terminar en i en plural, y las que terminan en a van a terminar en E. 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 ¿Ya? Esto es súper necesario que lo tengan muy claro. ¿Ya? Masculinas que terminan en o, en plural van a terminar en i. Femeninas que terminan en a, en plural van a terminar en e. Entonces, dicho esto, cuando yo digo io sono andato, ¿ese io es un hombre o una mujer? Depende del sujeto que habla. No, se No. sabe. No, sí se sabe. él. Puede ser Pero- mujer y hombre. No, no puede ser mujer y hombre. Fíjense en la frase, yo le estoy diciendo, Ah, la frase no, es hombre. Pues. por eso, eso es lo importante. Andato, hombre. Este Ah, io, como es andato, es hombre. Es hombre. claro. Si una mujer dijera, yo he ido, ¿cómo va a Io ser? sono Io Sono sono andata. Sono andata. andata. Andar. andato. Perfecto. Ay, qué difícil. Sí, Aquí se pone, yo le dije, aquí se pone complicado el asunto. complicado. Entonces, io sono andato es un hombre. Io sono andata es una mujer. Son andato y son andatas diferentes. Siempre importante fijarse Masculino en termina en O. esto. Sí, femenino termina en A. Son andato. Parece puzzle. Andato que Andato es hombre. yo soy andato. Yo fui. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, que cuando ustedes, ahora un poco al principio uno igual juega harto a aprendérselo de memoria, entonces las mujeres acostúmbrense que si es el verbo es io sono, después siempre ¿Cómo es? ustedes van a terminar con a, el participio. Claro, Sí. cuando hablan. En Entonces, singular. Andata. claro. Entonces, por ejemplo, Nani, Evelyn, o Florencia, o Irma, Emilia, ustedes van a siempre decir io sono andata. Andata. Mm. Entonces, al final, suena más complicado de lo que en verdad es, porque es combinación de sonidos nomás. Ujú. Ya, Uno lo ve todo junto y se abruma. sí. Sí. Ya. Tu sei Andato. andato o Andar. Andata. sei andata. Dependiendo de si ese tú es un hombre o es una mujer. Entonces yo le digo, por ejemplo, Hugo, tu sei andato. Pero después digo, Florencia, tu sei andata.
Lui e Andato. 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 Lei è Andata. andata. Lei Ahí depende completamente si es de un él o de un ella. Sepa. Vale. Noi Entonces, aquí. Noi siamo andati. lei è andata. Sotto andati. Siete andati. Ya. Noi siamo ¿Sí? Como en español. siamo andati. 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 Bien. Y eso es para hombres. Ahora es plural. Y si hablas de hombres y mujeres, Andati. Ah, claro. Andate. Hombres el español, ¿no? o Es mixto, claro. Los grupos mixtos funcionan en en masculino. masculino, digamos. Si es un grupo de solo mujeres, Andate. Andate. noi siamo andate. Tu sei andati. Voy a pasar la copia. Lui è andato, lui è andato, noi. Tu sei. Y con él, ustedes, Loro siamo andati o andati. Ellos fueron. ¿Ah? Voy. Ya. El voy, 7. voy 7, ¿qué? Andati. Siete andati. 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 Andata. O Andate. O andate. voy 7, andate. Il loro è andati. Loro hanno andati. No ti andati, si son ellos. Y después loro, Sono. 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 Siamo. ¿Quién Loro dijo siamo. sono? No, loro sono. Sono. Ojo Loro al, siamo ojo al verbo andati. essere. Loro sono Siame. Sono andati O andate. o loro Andati. sono Sono. Andate. andate. Entonces, el loro sono andati es ellos han ido Ellos. o ellos fueron. El loro sono andate es ellas fueron. Creí que el sono era con 2 N. No, No. ya va a quedar como súper tarea de que repasen bien el verbo essere y el verbo haber, Y lo repitan, porque ahora, lo que les decía, y siempre se los decía desde el año pasado, para lograr usar bien este tiempo verbal, tienen que pensar en tantas cosas que si además tienen que pensar en cómo era el verbo essere o el verbo haber, se les va a hacer muy complicado. Me estaba confundiendo con el loro sanno. Ya. Ese era con N, ¿no? El loro sanno es con doble N y ellos saben, del verbo sapere. El verbo saber. Sí. Ya, entonces, vamos a ver, me voy a volver al libro, a la página 59, el que era la tarea. Ahora lo voy a compartir. Y nos vamos a fijar esto. Entonces, tenemos aquí que Lidia, que es ella, ¿cómo es?
Uchita. Ushita. ¿Ven? Verbo essere termina en A. Lei è uscita. Luchita. Entonces, la siguiente. Este sono es ellas, porque habla de Lidia y habla de Gianna. Por lo tanto, ¿cómo era? Sono Sono andate. ¿Ven? Andate. Ellas. Andate. le dice A fare spese. E poi hanno Bevuto. bevuto. ¿Por qué? Porque el verbo avere termina siempre el participio no. ¿Cierto? No está, con el verbo avere no estamos obligados a hacer coincidir en género y número. Entonces es hanno bevuto. Si el verbo es avere, siempre va a terminar en o el participio. Ya. No Después, se cambia. No no se se cambia el cambia. participio. eso. Después, Domenica, Lidia e Andate. Domenica, Lidia, Tata. Andata. andata. Ajá. Andata. E de Andata. la Rimas. rimasta. Rimasta. ¿Eh? Porque siempre es ella. Claro. Lei è andata, lei è rimasta. Si no me dan otro. Ya. Sabato sera, Enzo e i suoi amici. Ese es un loro. Ellos. Sono Andati. andati. ¿Ven? Tienen que fijarse que este grupo es mixto o solo hombre, no sabemos. Pero Enzo e i suoi amici es un loro, un ellos. Entonces sono andati. Discoteca. Después sono tornati. tornati. Porque el sujeto siempre sigue siendo Enzo e i suoi amici. Domenica, Paola ha Abuto. Apunto. avuto. ¿Por qué? Porque como es verbo avere, va a terminar en o. Avuto. Da lo mismo que sea el sujeto. No cambia. Y la última, sono Sono Entrati. 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 ¿Por qué? Porque es Enzo y Paola. Es un grupo mixto, es un ellos. Son ellos. Entonces sono entrati. Y ahí es un hombre y una mujer, ¿o no? Exacto. Grupos mixtos se usan en masculino. Es masculino. Ah, ya. O sea, que siempre que se usa el verbo avere, Ujú. termina en o. Exacto. También la primera parte. No sé, no sé. Participios Está todos tocando terminan en el- no, entonces ahí ¿Cómo? Está hablando de los verbos irregulares. te digo que los participios cuando se usa el verbo avere Siempre terminan en o. siempre en el no. Ok. Siempre, Ya. Paso de nuevo. Oye, y con el verbo ese siempre terminan con no, a, y. O sea, con el verbo essere depende de quién es el sujeto. Claro, Va a terminar con o, con i, con a o con e. claro. Depende de su persona. Depende de la persona, el sujeto que cumple la acción. Entonces, ahora es bueno que hayamos visto de nuevo ese ejercicio del libro para que les calce un poquito más qué fue lo que hicieron, porque esa es como la gracia. Primero hacerlo un poco al ojo y después ver por qué significa cada cosa. Ya. Entonces, no hemos terminado con esto. De hecho, todavía falta hartas reglas. Y de hecho, no las voy a pasar todas hoy día. Voy a dejar un par de reglas para la próxima semana. O sea, perdón, para 3 semanas más que tenemos clases de nuevo. Entonces, la que sí me sirve es los participios. Porque yo les dije antes que andare tenía como participio...
Un segundito que se me puso en español. Andato, andate, andati. ¿Ya? Andare tenía como participio andato o andata, andati, andata, ¿cierto? Sí. Pero prendere, que lo vimos entre los verbos transitivos, yo les dije que era preso. Eso, sí. Entonces, como que así no tiene mucho sentido, no tiene como una regla que se vea como a simple vista simple. ¿Ya? Vamos a ver cómo es la famosa regla de los participios, que también tiene su parte complicada. Entonces, ¿qué dice la regla? Que los verbos que terminan en infinitivo en are, como andare, Hemos anotado eso, una regla de los días del año pasado. prácticamente siempre su participio va a terminar en ato. Ahí está. Todos terminan en ato. Cato, por eso. Nadie terminar en ato. Los que terminan en ere, que tienen hartas excepciones, terminan en uto. Ya. Ya. Los verbos que en infinitivo terminan en ere Prendere, preso. van a terminar en uto, pero ahora vamos a ver cómo, Hay qué tan seguido va a pasar esta regla. ¿Ya? Esta regla es poco común. Ahora les voy a poner como porcentajes aproximados. Ere, uto. Y los que terminan en ire van a terminar en ito. Listo. Casi todos. No, ¿No? no, todavía no les pongo números. Harto. Ya. ¿Qué tan seguido se va a cumplir esta regla? Tiene pocas excepciones. En el are, podríamos decir que un 99% de las veces se va a cumplir esta regla. En el ere, poquitas veces. ¿Ya? Podríamos decir que un 30% de las veces de los verbos que terminan en ere, efectivamente van a terminar en uto. Y en ire, más o menos mitad y mitad. Y eso no es más. Pocas Podríamos darle incluso un poquito más, un 60%. Para el resto hay que aprenderlo de memoria. Exacto. El resto de las veces, los En verbos el van a tener un 100%. participio irregular. Bonito. A estudiar. Y eso, como siempre, ¿qué significa irregular? De memoria. Ya, entonces, en el libro, vamos a ver en qué página está. El libro. Yo a principio de año les mandé el libro completo a todos. Entonces, en el libro, En la página. en la página 189. No, 189. ¿Qué página? Yo 169. estoy imprimiendo por unidades nomás. Yo igual. Yo lo voy... Un segundito. Igual se los voy a mandar al WhatsApp. 189. Hay que buscar un libro. Ya, en la página 189. Fíjense. Fíjense en la pantalla. Hay una lista con participios irregulares. Imagínense cuántos son. Son un montón. Y eso que aquí no están todos, están los verbos más usados nomás. Así que esto, como les decía, de memoria. Lamentablemente En memoria. hay muchos verbos que no tienen participio regular, así que
Eso es lamentablemente nada que hacer. Ya. Les puse en el grupo de WhatsApp esta misma imagen. Se las mandé. Ya. Gracias. De nada. Ya. Ya, pero eso lo vamos a ir haciendo de a poco. Lo importante es que entiendan la idea Ya. de que la gran mayoría de los verbos que terminan en are efectivamente son regulares. Entonces, son radiantes. Cambiamos el are por un ato y ya tenemos nuestro participio. Algunas excepciones hay, por eso no les pongo el 100%, pero en general va a pasar. Los que nos van a complicar mucho son los que terminan en ere, porque los que terminan en ere suelen ser irregulares. Irregulares. Me gusto. ¿Ya? Y los que terminan en ire, bueno, son más los que sí siguen la regla, pero en general es como mitad y mitad. O sea, algunas veces nos va a servir, otras veces no. Pero por eso les digo, lo que me sirve es que tengan claro lo del ere. ¿Ya? Que la gran mayoría de los verbos que terminan en ere, estamos sonados, vamos a tener que aprendernos de memoria el participio. Sí, son los menos regulares. Ya, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Mangiare, ya tuvimos el andare. Camminare. Todos con are. Entonces, ¿qué hacemos con estos verbos? Mangiare, andare, camminare. Si queremos nuestro participio, cambiamos el are por Relato. Entonces, el participio de mangiare es mangiato. Mangiato. El Andare. participio de andare, Andar. andato. El participio de camminare, Camminato. camminato. A o caminato. Escribir. ¿Ya? Después tenemos los verbos con ere, que son pocos, dijimos los que sí siguen la regla, pero tenemos uno muy, muy común, el verbo avere. ¿Ya? El verbo avere le cambiamos ere por Justo. avuto. Ahí tenemos un regular. No hay muchos más, para que lo tengan claro. Nacer también. Ricevere, nascere es irregular. Credere. Credere. Vedere también es irregular. No, credere. Credere sí que es regular. Y vedere. Vedere no. 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 Ya, entonces ricevere, que es recibir. Ricevuto. Ricevuto. Credere, que es creer. Creduto. Pero como les digo, son poquitos los que siguen esta regla. Ire son muchos más, por ejemplo, finire, tossire, capire. ¿Ya? Finire, que era terminar. Finito. Escrito. Potere. Potere. Potere, pero es de los ere. Potere es potuto. Pero ese es ya. Tossire, que es toser. Tossito. Dovere. Ya, pero estamos viendo un par de ejemplos nomás. Si no, podemos estar hasta mañana haciendo participio. Ya. ¿Qué página es? Tosito era toser, ¿no? Tossire era toser, sí. ¿Capire qué era? Capire, ¿qué era capire? Comprender.
comprender, comprender, entender, Ah, de veras, po, capito. y su capis. participio es capito. Oye, lo que a mí tengo la duda, Sí, ¿cuándo se usa el uto, por ejemplo? es que ¿Cuándo, por ejemplo? no Termina en tenemos, R. cuando terminan en R, pero no todos. Pero hay Y no tenemos cómo saberlo. No hay cómo saber. No, por eso les digo, ¿Ah? es de memoria, ahí entra mucho la ¿Sí? memoria. Es aprender cuáles sí usan cuáles sí son irregulares. No hay nada que hacer. No, frega. ¿Sí? Ah, cuando son irregulares terminan generalmente en uto. No. No. Hay Hay un hay dos 30%. tipos de participio. Regular que sí sigue la regla e irregular Claro. que no sigue la regla. Claro. ¿Ya? Cuando son regulares terminan en uto. Cuando son irregulares hay que aprendérselos de memoria. Ah, ya. ¿Ya? Y lo único que nosotros podemos saber que la gran mayoría de los verbos que terminan en ere son irregulares. Son poquitos los que efectivamente van a terminar en uto. Ahora, ¿cuál es cuál? Cuando tengamos un verbo en ere. Yo no tengo cómo saber si es regular o irregular. Solo puedo tirarme por probabilidades. Es más probable de que sea irregular a que sea regular. Ah, La mayoría de los irregulares. Los irregulares terminan en. Los irregulares no terminan en nada, pueden terminar como sea. Es de memoria nomás. Por ejemplo, el verbo vedere tiene como participio visto. El verbo chiudere, que es Chiude. cerrar, chiuso. Yuso. Entonces Chus. no tienen, Ah, es solo memoria. No hay por dónde sacarle la regla. Ya. Entonces, vuelvo a la página. Te digo, anda a apagar la olla, por favor. Oye, Ya. Ya estamos casi listos. Ya. Pero es muy importante, porque yo les dije al principio que los transitivos usan avere y los intransitivos essere. usan el essere. Esto, yo les dije, es la regla general. En general, esto nos va a servir. Obviamente hay excepciones, como siempre. Entonces, ¿qué es lo que necesito que como que les quede súper claro? Primero, que la gran mayoría de verbos son transitivos. Hay muchos más verbos transitivos que verbos intransitivos. Segundo, que los intransitivos suelen ser verbos con un tipo como de significado, de uso, por lo menos. Entonces, ¿qué usos tenemos en los verbos intransitivos? Tenemos verbos de movimiento. En general, los verbos de movimiento son intransitivos, por lo tanto usan el verbo essere. Y si se fijan en la página 61 del libro, ¿ya? Váyanse a la 61. Hay un recuadro abajo que dice essere o avere. Ya. Entonces ahí tenemos hartos ejemplos. Tenemos el andare,
venire, partire, tornare, entrare, uscire, ritornare, che è lo mismo che tornare, ritornare, rientrare, che es volver a entrar, giungere, que es alcanzar, alcanzar algo, etc. Ya, todos estos verbos implican un movimiento. Ir, venir, partir, volver, entrar, salir, volver, volver a entrar, alcanzar un lugar. Entonces, todos estos van a usar el verbo essere, porque son todos... ¿Qué página 61? Perdóname. 61. Ok. Ya, porque son todos verbos intransitivos. ¿Ya? Creo que Igual después esto lo pueden copiar directamente del libro. Ya. Giungere era alcanzar. Alcanzar. ¿Ya? Verbos que dice stato in luogo, esos de mantención en un lugar. Entonces tenemos el verbo stare, rimanere, restare, que todos significan más o menos lo mismo, que es quedarse o permanecer. Todos estos también van a usar siempre el verbo essere. ¿Por qué caminar si es de movimiento usa haber? De 7 movimientos usa essere, justo lo contrario. Todo esto En el usa libro dice essere. algunos verbos intransitivos como dormire, ridere. Sí, por eso yo les decía al principio, esto es regla. Caminare. Cuando yo les digo que los transitivos usan el avere y los intransitivos usan essere, es regla general. ¿Ya? Lo dije desde el principio. Es general. Hay, como siempre, excepciones. Ahí dice que... Pero vamos por partes, ¿les parece? Sí. Ya. Entonces, Dice que es, después tenemos que, en general, los verbos transitivos generales, vamos a ver, generali, también usan el essere. Entonces, el mismo verbo essere se usa a sí mismo como auxiliar. Succedere, que es suceder. Morire, que es morir. Nascere, que es nacer. Piacere, que es gustar. Costare, que es costar. Sembrare, que ojo, es parecer, no es sembrar. Servire, que es servir, y riuscire, que es lograr. Diventare, que es convertirse en. Y durare, que es durar. Estos son ejemplos, ¿no? Obviamente no son todos, por eso hay un etcétera. ¿Qué era, perdón, Giuseppe, qué es lo que era stato in luogo? De mantenerse en un lugar. Ya. Ojo, una cosa, no se maten escribiendo todavía. Si igual después pueden ¿No? volver a ver la clase. Prefiero que tomen más atención Ya. a que estén Ya. escribiendo. Total, después se meten a YouTube Sí. y ven de nuevo y copian. Y además que todos estos verbos están en el libro. Yo estoy copiando lo que está en la página 61.
61, en el 2. Sí. Ya no estoy poniendo nada nuevo que no esté en el libro, así que prefiero que tomen atención. Ya. Entonces, ¿qué otros verbos usan siempre el verbo essere? Los verbos reflexivos. Eso lo vamos a ver con más calma en la próxima clase. ¿Ya? Les voy a explicar qué son los verbos reflexivos y cómo se usan en pasado próximo. ¿Ya? Imagínense, vamos en la unidad 4 y el libro los enseña recién en la unidad 9. O sea, lo enseña en bastante más rato. Pero yo igual les voy a pasar por encima un poco lo que es un verbo reflexivo y cómo se usa en pasado. ¿Ya? Entonces tenemos el verbo alzarsi. Si se fijan, estos verbos ya no terminan en are, ere o ire, terminan en si. Porque es levantarse. Ujú. Svegliarsi, que es despertarse. Nos enseñaste una canción, Svegliarsi la mattina. Svegliarsi la mattina, La exacto. mattina, sí. A Ya, nosotros también. No, a ustedes no. Porque Como si la la canción era de este año. Ya. Este año no tenemos canciones. ¿Ya? Y lavarsi, que es lavarse. Peinarse también podría ser. Todos los que terminan en C. Sí, dime, Florencia. Me perdí. Los primeros que nombraste, andare, venire, Son de ¿esos movimiento. son de movimiento y son transitivos? No, todos estos son... No, son intransitivos Todo, y todo usan el essere. usan el essere. Estoy Ok, haciendo la lista de verbos que usan el verbo essere. ok, perfecto. Listo, listo. Ya, entonces. Repitiendo. Verbos que usan, verbos de movimiento, verbos de permanencia en un lugar, verbos intransitivos en general, y verbos reflexivos van a usar siempre el verbo essere. Entonces, muy importante lo que les decía antes, la gran mayoría de verbos en el idioma italiano son transitivos, usan el verbo avere. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que más o menos, dentro de lo posible, se vayan aprendiendo de memoria estos verbos. Porque son pocos los que usan el verbo essere. Y son estos. Obviamente hay algunos más, pero los más comunes son estos. Entonces, por otro lado, los que usan el verbo avere, dijimos que son los transitivos. Y aquí tenemos, ni siquiera le voy a poner ejemplos porque es la gran mayoría de los verbos del italiano, como les decía. Pero también tenemos algunos verbos intransitivos que van a usar el verbo avere, aunque sean intransitivos. Estas son excepciones a la regla, como siempre. Ya, entonces tenemos el verbo dormire. Ridere. Piangere. ¿Qué era piangere? No, escribí casi nada. Muy clarito, no. ¿Quién sabe qué es piangere? No sé. Llorar. Camminare, lavorare. ¿Qué era lavorare? Trabajar.
trabajar. Entonces, estos verbos, a pesar de ser verbos intransitivos, que no tienen un objeto, igual van a usar el verbo avere, ¿ya? Por eso yo digo, io ho lavorato, tú hai dormito. ¿Ah? Usan el verbo avere, por lo tanto, el participio va a terminar en o siempre. Ya. Y ahora una cosa muy importante. Hay verbos que pueden ser transitivos, pero también pueden ser intransitivos, dependiendo del contexto, del cómo son usados. Y el clásico es el que pone el ejemplo del libro, el verbo cambiare. ¿Qué es cambiar? Este, dependiendo de cómo lo usemos, va a ser transitivo y va a usar el avere, o va a ser intransitivo y va a usar el essere. Entonces, el ejemplo... Al principio usamos, de hecho, este ejemplo. María cambiata. ¿Cierto? María cambiado. Cambia la máquina. Entonces, si yo digo, María cambia la máquina, ¿es transitivo o intransitivo? Transitivo. Transitivo. Transitivo, exacto, porque tenemos a María que cumple una Que lo que acción cambia. que va dirigida a un objeto. María cambia el auto. ¿Qué cosa Auto. cambia María? La máquina. El auto. El auto. Entonces, ¿cómo lo voy a decir en pasado, María cambia la máquina? María. María María Cambiar la masilla. ha ha cambiado. Cambiado la cambiato La máquina. la máquina. La máquina. Ya. Entonces aquí tenemos el verbo transitivo que usa el verbo avere como auxiliar y por lo tanto el participio termina en o. Pero cuando yo digo, como el ejemplo que hicimos al principio, María è cambiata, Está usando. es intransitivo porque María no cambió nada ni cambió a nadie. La que cambió fue María. La acción se quedó en ella. Y si se fijan, estamos usando el verbo essere, por lo tanto, el participio coincide en género y número con el sujeto, que es María, por lo tanto, María è cambiata. Al hacer la tarea, yo pensaba que todo lo que cambian el ¿cómo se dice? Masculino o femenino en el participio. Claro, no. Ahí. Ojalá ninguno cambiara. Sí, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Pero en este caso son muchos los verbos que pasa esto. No son demasiados. ¿Ya? Pero por eso, más que saber cuáles son, es súper importante tener siempre claro el qué es un verbo transitivo y qué es un verbo intransitivo. Intransitivo. Transitivo con el avere y in con el es. Vamos a hacer otro ejemplo. Siendo del tram. Siendo del tren.
Scendo dal treno. 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 ¿Qué significa en español scendo dal treno? ¿Subiendo? Bajando del tren. Bajo. Bajo. Bajo el tren. Bajo del tren. Descender. Y scendo le scale, Subiendo la escala. Subiendo. bajo las escalas. Bajando. ¿Cómo se dice? Ojo, del verbo scendere, Bajar. io scendo. Del verbo bajar, yo bajo. Cuando digo scendo dal treno, ¿es un verbo transitivo o intransitivo? Intransitivo. No sé quién lo dijo, pero lo dijo bien. Intransitivo. Yo. Ya, porque aquí yo no estoy De bajando, movimiento. no estoy bajando nada, no estoy bajando a nadie. Estoy bajando nomás. Desde el tren, eso da lo mismo. Lo importante es que es un verbo de movimiento donde no hay ningún objeto. Entonces, ¿cómo lo voy a decir en pasado? Yo. Yo. Y yo, Yo. O. No, Sono. Bájate. sono. No, Yo. son. Sono. Y aquí les digo yo que es sceso. Este es un verbo Yo. regular. Io sono sceso. Dal treno. Acuérdense, es io sono, no io o, No. porque es un verbo Yo intransitivo. ¿Pero qué? Si lo dice una mujer, por ejemplo, Io ustedes, sono Evelyn, scesa. scesa, exacto, sono scesa dal treno. Sono scesa. Ahí depende de quién lo dice, si lo dice un hombre o lo dice una mujer. El computador también se varía. Sí, pero no lo puedo meter en el computador. Porque hay mucho más. Claro, sí, más amplio. Ya. Scendo le scale, ¿transitivo o intransitivo? Es transitivo. Transitivo. ¿Por qué? Porque yo estoy bajando algo, las escaleras. ¿Cómo lo vamos a decir en pasado? Io o Yo. O sceso. sceso. Eso es Le ches. Le scale. Io ho sceso le scale. ¿Y si lo dice una mujer? Yo. Lo mismo. Queda igual, exacto. Bien, Florencia, queda igual. Ya, da lo mismo si lo dice un hombre o una mujer. Como usamos el verbo avere, siempre queda el participio terminado en o. O sceso le scale. Sceso le scale. pero este es de movimiento, ¿no? Pero aquí no es solo movimiento, por eso estoy diciendo que este puede ser las dos cosas. Las dos. En este caso, cuando digo scendo dal treno, es efectivamente un verbo de movimiento que no tiene un objeto. En cambio, cuando digo scendo le scale, yo estoy bajando algo, por lo tanto es transitivo. È un'eccezione. No dice que ella ha bajado. No, no es una excepción, de hecho, Ah, son no, simplemente verbos que lo- cumplen la regla dos veces, que cumplen dos reglas. Scendo dal ¿Transitivo o intransitivo? Puede ser Giuseppe, transitivo, porque aquí cuando digo scendo dal treno es intransitivo. Pero cuando digo scendo le scale es transitivo. Giuseppe, ¿Sí? si dice ella ha bajado la escala, ¿Cómo sería? lei
A. Gesto. Eso les conté. Gescale. Eso les cae. Eso. Lescale. Así queda. Ya, entonces, por eso les digo, en el escenario ideal, ustedes tienen que aprenderse bien qué significa que un verbo sea transitivo o intransitivo. En el escenario un poco más de uso común, es mejor también que se aprendan de memoria cuáles verbos usan el essere, porque son, como les decía, relativamente pocos. Pero les doy las dos opciones, pues les doy las dos formas y ustedes eligen lo que a cada uno les salga mejor nomás. Hay algunos que les funciona mejor la memoria, otros que les funciona mejor el aprenderse la regla. Vamos a tener que ir a Italia mejor. Ajá. Vulnerado. No, la tarea yo ni la dio. No, no creo. No sé. Ir a dar después. El comienzo, ¿no? Ya. No, Sí, no el vi el comienzo. comienzo. Entonces, por hoy va a ser solo eso. ¿Ah? Hay más reglas. Así que, ojo con eso. Hay más reglas. Pero las vamos a dejar para la próxima clase, que es en 3 semanas más. Exactamente, les digo el día, el 27. El 27 de julio va a ser nuestra próxima clase. ¿Estaremos sin cuarentena ya? No, no creo. No tiene mucha pinta de que sea así. Desde julio. Pero bueno. Eso, voy a dejar de grabar la clase ahora ya. Bueno, ¿tienen alguna duda antes de que deje de grabar la clase? Bueno, sé que tienen muchas dudas, pero algo que Claro. de verdad no hayan entendido, que digan, pucha, esta es No. mi caso. No, Por el resto lo vamos a hay que practicar. estudiar. Hay que... Hay que estudiar, repasar y Sí, vamos a sí. practicar. Así que no va a ser tan Y terrible. la tarea la vamos a corregir. 4%. ¿Cómo? La tarea esa que había que grabar, ¿se la vas a corregir?